paciente debe expulsar todo el aire contenido en sus pulmones tras haber realizado una inspiración máxima hasta llegar al volumen residual funcional en el menor tiempo posible. Se utiliza la ecuación volumen igual a la diferencia de presión dividido la resistencia. Entonces, si la diferencia de presión se mantiene constante, toda reducción del flujo se produce por un aumento de la resistencia. La diferencia entre una espirometría forzada y una simple es que en la espirometría simple el paciente debe expulsar todo el aire contenido en sus pulmones luego de una inspiración máxima, pero puede utilizar todo el tiempo que quiera, mientras que en la forzada tiene que hacerlo en el menor tiempo posible. Para evaluar las capacidades pulmonares se utiliza en el clínico un aparato llamado neumotacógrafo. Este consiste en un cabezal que transforma el flujo turbulento en laminar y una resistencia. Así, la diferencia de presión entre los dos extremos del instrumento es proporcional al flujo. Un transductor transforma esta diferencia de presión en una señal eléctrica que es procesada por una computadora conectada al equipo. A partir del valor de flujo se puede inducir el volumen de aire movilizado y construir una curva de flujo en función del volumen o flujo en función del tiempo. En la curva volumen en función del tiempo, el paciente realiza una inspiración máxima alcanzando la capacidad pulmonar total y luego efectúa una expiración máxima y forzada hasta llegar al volumen residual. De la curva se pueden obtener entonces los datos del volumen de la capacidad vital forzada y del volumen de expiración forzado. Estos valores no son fijos, sino que dependen de la edad, sexo, talla, peso y raza de cada individuo. Lo que se analiza, ya que no presenta tanta variabilidad, es el índice de Tiefenau, que es la relación porcentual entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Es de alrededor del 80%. O sea, que una persona en condiciones normales es capaz de expirar el 80% de su capacidad vital forzada en el primer segundo. El índice de Tiefenau sirve para estimar la resistencia de la vía aérea. En la patología obstructiva, característica del asma y del EPOC, disminuye el volumen de expiración forzado y se mantiene estable la capacidad vital forzada, por lo que la relación entre ambas será menor al 80%. En los casos en que debido a enfermedad, como por ejemplo fibrosis pulmonar, resecciones pulmonares, debilidad de los músculos respiratorios, los volúmenes pulmonares disminuyen. La caída de la capacidad vital forzada y el volumen de expiración forzado serán proporcionales. En la curva flujo-volumen se evalúa el flujo aéreo en función del volumen pulmonar, registrado tanto en la expiración como en la inspiración. Al inicio de la expiración, partiendo de la capacidad pulmonar total, los músculos expiratorios se encuentran relajados y en posición óptima para generar un esfuerzo máximo. Al expirar a gran volumen pulmonar, el punto de igual presión se ubica en la tráquea y en las grandes vías aéreas, donde, dado su importante sostén cartilaginoso, el fenómeno de compresión dinámica se ve minimizado. Por eso, al inicio de la expiración forzada, los flujos que se obtienen son máximos. Esta es la porción esfuerzo dependiente. Luego, el punto de igual presión se ubica en las vías aéreas más susceptibles de ser colapsadas y la compresión dinámica se hace evidente. Por lo tanto, a mayor esfuerzo expiratorio, mayor compresión dinámica, y este aumento de la resistencia impide el incremento del flujo. Esta es la porción esfuerzo independiente. En la parte expiratoria no se produce compresión dinámica de la vía aérea. ¿Cómo sería la curva flujo-volumen en un paciente con una patología restrictiva? Recordemos que el volumen expiratorio forzado se encontraba disminuido y la capacidad vital forzada también. El flujo expiratorio pico entonces será menor porque disminuye la porción esfuerzo dependiente. La porción esfuerzo independiente también estará disminuida por la obstrucción. En la obstrucción fija de la vía aérea alta, la lesión genera una resistencia aumentada al flujo, que permanece constante durante ambas fases del ciclo respiratorio, y esto resulta en una meseta de los flujos. Causas de obstrucción fija de la vía aérea son la estenosis cicatrizal postintubación, el bocio,
los tumores endotraqueales y la estenosis de ambos bronquios fuente. La obstrucción variable puede ser extratorácica o intratorácica. En la extratorácica, la presión subatmosférica intraluminal tiende a agravar la obstrucción, mientras que en la expiración mejora. Por lo tanto, se verán amputados los flujos inspiratorios. En la intratorácica ocurre lo contrario, y se verán como meseta los flujos expiratorios. Muchas gracias, espero que hayan entendido el tema de espirometría.